Buenas tardes. Somos todos muy puntuales. Vamos a intentar empezar entonces en hora. En primer lugar, muchas gracias por asistir a este acto que con muchas ganas, ¿no? Y con confianza, pues inaugura hoy un tiempo que esperemos que sea fructífero y que se sume a los éxitos o a las buenas obras que intentamos ya desde esta institución llevar adelante. Como han visto ustedes en la invitación que han recibido, el acto de hoy, que es una mesa redonda, pero es una mesa redonda que quiere quiere servir, ¿no?, de punto de partida de un centro que la Fundación Pablo VI ha decidido crear, poner en marcha, un centro de pensamiento Pablo VI, que tiene que ver con un momento histórico, que es el de la canonización del Papa Montini el próximo 14 de octubre, si Dios quiere, y que a partir de ese momento, o un poco antes de ese momento, pues empezamos una tarea de recuperación, no solo de simple recuperación de la memoria, sino, en cierto modo sí, pero de recuperación de un pontificado, de un estilo, de una actitud, de unas convicciones que creemos, estamos convencidos, que pueden ser muy positivas para la España de nuestros días y también para la Iglesia Católica en España. Para inaugurar de alguna manera, ¿no?, para inaugurar este centro, pues pensamos que nada mejor que convocar a una mesa redonda, que fuese una mesa de diálogo, puesto que esta mañana lo comentábamos un poco con don Fernando Sebastián, ¿no? El filósofo Jean Guitton, muy amigo de Pablo VI, en sus diálogos con Pablo VI decía que pasara lo que pasara con el pontificado, y fueran cuales fueran sus éxitos y sus fracasos, estaba claro para la historia que el pontificado de Pablo VI era ya el pontificado del diálogo, ¿no? Y lo escribía en el momento, muy poco después del concilio. Bueno, pues una mesa redonda es una mesa de diálogo, una mesa de coloquio, ¿no? La Ecclesiam Suam, la primera encíclica de Pablo VI, habla del coloquio. Pues vamos a intentar poner en marcha este proyecto a partir precisamente de un coloquio sobre Pablo VI, sobre la memoria y sobre la reconciliación, que son valores que además tienen mucho que ver con el presente más inmediato de nuestra historia y de la Iglesia en España. Y para eso, pues hemos invitado a 3 personas para mantener ese coloquio que ustedes conocen bien y que, si me permiten, pues empiezo por mi derecha, ¿no?, al cardenal don Fernando Sebastián, a doña Paca o Francisca Sauquillo, presidenta en estos momentos del Comisionado para la Memoria Histórica, y al historiador don Juan María Laboa. Y para presentar el acto, dar comienzo a la nueva andadura o a la andadura de este centro, pues a don Ginés, que es el obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI. El protocolo que hemos establecido es que don Ginés abra el acto, presente un poco lo que la Fundación quiere a través de este centro, y luego tengamos un tiempo, les decía, de coloquio. A los que están en la mesa, pues les hemos pedido que hablen entre 6 y 10 minutos, que puedan situar a través de su experiencia personal, de su labor profesional, de los lugares que profesional y personalmente pues han ocupado en los últimos años, nos puedan dar una visión pues de dónde estaban, ¿no?, cuando se inauguró el concilio, dónde estaban y qué recuerdan de los años del concilio y del posconcilio en España, y sobre todo qué memoria tienen de esos años, ¿no? Y a partir de ahí podríamos establecer un diálogo que fuera del ayer al hoy, ¿no?, del pasado al presente, pensando también en cómo vamos a enfocar el futuro. Bien, pues muchas gracias. Doy la palabra a don Ginés y después empezamos ya con la mesa. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Fundación Pablo VI para dar comienzo, para iniciar el camino de este centro de pensamiento Pablo VI. Podía parecer una contradicción que una fundación que se llama Pablo VI no hiciera nada en favor del conocimiento, de la difusión y de la aplicación del pontificado, sobre todo del Papa Montini, a nuestra realidad, a la realidad eclesial, a la realidad social y también a la realidad española. Por eso, como decía María Teresa Conte, el acontecimiento que vamos a vivir, a celebrar el próximo 14 de octubre con su canonización, era un momento muy oportuno para comenzar este centro de pensamiento Pablo VI, que quiere ser y es
una apuesta institucional de nuestra fundación a la figura de uno de los pontífices más importantes, sin duda, del siglo XX. Un pontífice quizá desconocido todavía, desconocido sobre todo en España, como estoy seguro que va a salir en esta mesa redonda, y un pontífice que, como era de esperar, con el paso del tiempo, con el paso de los años, se va agrandando su figura. Conforme vamos con también la distancia que nos da el tiempo, conociendo la figura de Pablo VI, leyendo reposadamente sus escritos a la luz de nuestro tiempo, de nuestro momento histórico, pues sin duda que aparece Pablo VI como una figura colosal. Por eso el centro de pensamiento se va a dirigir a su persona, a su pontificado, a su magisterio también, desde una perspectiva social, política, por supuesto, que eclesial también haciendo especial hincapié en toda la obra reformadora del Papa Montini, que es una obra grande, quizá desconocida. Por ejemplo, la gran obra del Papa Pablo VI del posconcilio es impresionante. Y yo no sé hasta qué punto es conocida. Pablo VI no solo toma un concilio que había empezado San Juan XXIII, y lo lleva adelante y lo termina, sino que después lo tiene que poner en marcha, lo tiene que aplicar. Y la obra de aplicación del Papa Pablo VI hasta el año 78, que es cuando muere, pues es impresionante. No hay ámbito de la vida eclesial, de la vida sociocultural, política, que no haya sido tocada por el Papa. Y es verdad que nosotros queremos, o quiere este centro de pensamiento Pablo VI, tener una especial incidencia en el caso español. Ya saben ustedes que por los motivos sociales, culturales y políticos de España, el Papa no fue conocido, no fue conocido en España y sigue sin ser conocido. Sin querer alargarme demasiado, pero yo quería traer aquí, antes de que empiece la mesa redonda, algunos puntos que identifican mucho la personalidad y el pontificado de Pablo VI. Y para eso casi que he querido que hable él. Y me centro y he traído aquí uno de los discursos sin duda más importantes del pontificado de Pablo VI, el que él dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas un 4 de octubre de 1965. Yo he tenido el gusto en estos días de leer despacio este discurso y refleja la personalidad, el talante de Pablo VI y al mismo tiempo refleja cuál es el horizonte de su pontificado. Si les parece, y digo, no les voy a cansar porque los que vienen a hablar son los tres ponentes que van a participar en la mesa redonda y que merece la pena escucharlos a ellos. Fijaros con qué palabras prácticamente empieza Pablo VI, con qué palabras se dirige al comienzo del discurso a la Asamblea de Naciones Unidas. Vuestra amistad nos ha invitado y nos admite a esta reunión, por eso vengo en calidad de amigo. Esto dice mucho del alma de Pablo VI. Amigo del mundo, diálogo con el mundo, simpatía con el mundo, la Iglesia en el mundo. Y después el Papa, con esa conciencia, uno de los puntos fundamentales de su pontificado, la colegialidad, dice, ya saben que estamos celebrando un concilio, vengo en nombre del concilio y por eso aquí he traído a unos cardenales miembros del concilio. Como va a decir que tiene también la voz no solo de la Iglesia católica, sino de la Iglesia, de otras iglesias cristianas, trayendo otro punto fundamental de su pontificado, que es el ecumenismo. Quiero traer la voz de los que no han podido estar aquí, cristianos como nosotros. Y después en esta voz el Papa más adelante insiste en algo importante. Dice, traigo la voz de los muertos, de los que ya han muerto en la guerra, de los que han muerto víctimas del odio, de la injusticia, de la opresión. Traigo la voz de los vivos, dice el Papa, de los que han podido superar estas situaciones y quieren un mundo mejor. Traigo la voz de los jóvenes. Y por último dice, traigo la voz de los pobres, de los desheredados, de los que no tienen nada. Pablo VI quiere no solo ser el obispo de Roma, el Papa que va a Naciones Unidas, sino que
quiere también llevar la voz. Pablo VI quiere ser la voz de este mundo. Y por eso él mismo dice: vengo con la humildad de un jefe de Estado que no tiene fuerza, que no tiene poder, pero vengo con la grandeza de lo que soy y de lo que represento. Y esto caracteriza, y lo saben muy bien los que han estudiado la figura de Pablo VI, los historiadores, que quizá no haya habido ningún papa en la época reciente de la Iglesia que haya tenido una visión tan clara de la grandeza y de la importancia del ministerio petrino. Esto realmente es importante. Por eso se dirige a una organización en la que él cree, que tiene una misión que el Papa le recuerda, y después, y muy brevemente también, hace el Papa, y tiene que ver mucho con este centro que hoy inauguramos, un pequeño tratado en pocas líneas de derecho internacional. Fijaros cuáles son los principios. Os reconocéis y os distinguís unos de otros. Se refiere a las naciones. Un reconocimiento que tiene un altísimo valor ético, porque respetáis la comunidad nacional soberana, garantizándole honrosa ciudadanía internacional. El tercer punto: las relaciones entre los pueblos deben regularse por el derecho, la justicia, la razón, los tratados, y nunca por la fuerza, la arrogancia, la violencia, la guerra, y ni siquiera por el miedo o el engaño. El Papa invita a trabajar por una fraternidad entre todos. Incluso invita a que logren que a Naciones Unidas vayan los que todavía no están. Y en definitiva viene el Papa a decir: tenéis que constituir puentes entre los pueblos, una red de relaciones entre los estados. Esto nos suena mucho también al Papa Francisco: crear puentes, nunca muros, la relación, etc. Por eso creo que el Papa Montini nos muestra un mundo mejor, un mundo que el concilio ha querido, y esta es una de sus grandes tareas, la aplicación del concilio. El Papa en las Naciones Unidas habla fuertemente de la paz. Nunca jamás, dice, los unos contra los otros. Jamás, nunca jamás. Yo estoy seguro que el Papa Montini recordaba aquellas palabras que salieron de su vieja máquina de escribir, Olivetti, cuando escribió el radiomensaje del Papa Pío XII: nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra, que tanta fuerza tuvo en ese momento. Hay que enseñar a los hombres la paz. ¿Será posible?, se pregunta el Papa, y dice el Papa: no lo sé, pero hay que intentarlo. Hay que ponerse a crear la paz. Creo que esto es un mensaje que nos viene muy bien a todos. El Papa en el discurso reclama los derechos fundamentales, el derecho a la vida, la justicia. Mas no basta, dice el Papa, alimentar a los que tienen hambre. Es necesario además asegurar a todo hombre una vida conforme a su dignidad, llamando a que Naciones Unidas no puede basarse solo en lo externo, sino en el poder de la conciencia, que transforma la persona, la renovación interior, para siempre hacer un llamamiento a la fe. La fe es importante, la fe en Dios es importante. Y termino. Este Pablo VI que nosotros conocemos, que nosotros vamos a estudiar, que vamos a intentar que sea conocido por mucha más gente mediante este centro, es toda una historia preciosa. Lo que vio en su casa de Giorgio Montini, de Giuditta Alghisi, la ternura, la fuerza que sufrió un régimen totalitario como el nazismo, que lo sacó de la Fuchi tan querida por él, que durante tanto tiempo trabajó en el frío despacho de Secretaría de Estado, pero nunca perdió el alma de pastor. A mí me impresiona mucho algo de Pablo VI. Siendo un burócrata durante toda su vida, cuando llega a Milán como arzobispo, sin experiencia pastoral, podríamos decir, importante, Pablo VI se convierte en un grandísimo arzobispo. En el arzobispo de la misión cittadina,
el arzobispo de los obreros, el que crea nuevas parroquias, el que emprende la visita pastoral al estilo de Carlos Borromeo, etcétera, etcétera. Por eso el Papa Pablo VI, que pronto vamos a venerar como santo, es un personaje sin duda importante de la historia. Yo siempre recuerdo que, joven estudiante en Roma, conocí a un sacerdote italiano que decía Pablo VI santo, ¿no? Y un compañero mío siempre decía santo y doctor de la Iglesia. Bueno, pues pronto lo veremos santo. Lo demás, lo que Dios quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ginés. Bien, decía que muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, pero sobre todo por el afecto que esas palabras traducen, ¿no?, a Pablo VI. Bien, como les decía, ¿no?, con este pórtico, después de la intervención del presidente de la Fundación, iniciamos lo que es propiamente el coloquio, la mesa redonda. Los tres intervinientes, vamos a intentar ser un poco alemanes con el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que unos 10 minutos cada uno como una primera intervención, ¿no?, en la que sí que me gustaría que hablaran de, no tanto de las vivencias personales, pero sí de una mirada más personal, y luego pues establecemos un coloquio entre los tres, ¿no?, con algunas preguntas que algunas me han llegado y por si acaso luego no tenemos mucho tiempo de que los periodistas que están aquí hagan algunas, pues les voy a hacer yo. O sea que, don Fernando, ¿podría empezar usted? Como tú digas. Sí, porque usted es un obispo de Pablo VI. Ha sido además también presidente de esta fundación. Hoy es cardenal. Yo creo que empieza usted. Muy bien. Primero, no puedo menos de expresar mi satisfacción de estar aquí, en esta aula que inauguramos en nuestro tiempo de presidente, con perdón. Y para hablar de Pablo VI, precisamente, que os digo confidencialmente es el Papa de mi vida. El pontificado de Pablo VI estaba yo en Salamanca, empezando como profesor de la universidad y terminando como rector. Sobre el Papa quiero yo, mi testimonio, concretarlo en unas cuantas afirmaciones. En primer lugar, a mí me parece que podemos reconocer al Papa Pablo VI como el primer Papa moderno. Pablo VI era un hombre culturalmente moderno. Incluso me atrevería a decir, era un Papa poco clerical. Tenía una cultura abierta, una cultura universitaria. Era capaz de hablar objetivamente, de comentar un tema, de perfilar, de matizar, un hombre de una sensibilidad intelectual extraordinaria, un hombre realmente culturalmente moderno, que se dio cuenta de que la Iglesia tenía que emigrar de la vieja cultura y instalarse en la nueva cultura, la cultura de la técnica, la cultura de la libertad, la cultura de la comunicación, de la universalidad. En segundo lugar, Pablo VI fue el Papa del Concilio. San Juan XXIII lanzó la idea del concilio por obra del Espíritu Santo, pero fue Pablo VI el que tuvo que asumir la tarea enorme de dar contenido, dar forma, de concretar y perfilar la vida del concilio, a la vez con una actitud de tutela de la ortodoxia, como era su función, pero a la vez con un espíritu abierto, receptivo. En el concilio, el Papa Pablo VI, con muchas dificultades, abrió el camino a temas que hoy nos parecen familiares, pero que entonces fueron muy dolorosos. Por ejemplo, el tema de la colegialidad. Recordemos todo el tema de la nota previa y Pablo VI abrió el camino de la colegialidad. El tema del ecumenismo,
apoyando al cardenal Bea en aquellas múltiples redacciones que tuvo que tener el decreto de ecumenismo, el Papa de la Libertad Religiosa, el decreto de la libertad religiosa, nunca comprendido en España por el gobierno español. Un Papa que es maestro y profeta en sus documentos. Yo quiero recordar solo Ecclesiam Suam, del año 64. Pablo VI empieza su pontificado el 63, el 64 promulga esa encíclica Ecclesiam Suam, estableciendo el diálogo como método pastoral primordial, dejando atrás los sílabos, las excomuniones, los choques entre la Iglesia y la cultura contemporánea, y diciendo ya está bien de condenar, hay que acercarse amigablemente y hablar. Para hablar, para dialogar, hace falta tener confianza en uno mismo, en tu propio mensaje, en tu propia propuesta. El que no tiene confianza en sí mismo no se atreve a hablar con el prójimo a las claras. Y hace falta tener también confianza en el otro, en el diferente, creer en la buena voluntad de tu interlocutor. Y así él crea un poco la ética del diálogo, la técnica del diálogo, el valor del diálogo como instrumento no solamente evangelizador, sino como instrumento fundamental de la convivencia humana. Ahora, en ámbitos muy lejanos de la Iglesia Católica, se habla del diálogo como imprescindible. No recordamos que el que puso en circulación el diálogo como un elemento cultural fue Pablo VI en Ecclesiam Suam. Mysterium Fidei sobre la Eucaristía, Populorum Progressio sobre la colaboración internacional para el progreso de los pueblos, y luego, cómo no decir una palabrita de la Humane Vitae, que de poco le cuesta la vida a él, del año 68, en plena euforia antinatalista, cuando se pensaba que la píldora iba a resolver los problemas de la humanidad, la superpoblación, el hambre y hasta la guerra. Entonces sale Pablo VI con su Humane Vitae, que fue interpretada como una encíclica de prohibición, y en el ánimo de Pablo VI su intención no era prohibir la píldora, sino defender la riqueza, la complejidad y la potencia del amor conyugal como creador de la vida. Los hechos, yo creo que nos invitan a darle la razón a Pablo VI, pero en fin, es un tema muy complejo que solamente insinúo. Después, otros documentos importantísimos de él, Evangelii Nunciandi, en 1975, es el primer papa que habla de nueva evangelización, ya el año 75. No dice literalmente la expresión nueva evangelización, pero lo dice con una expresión a lo mejor más exacta. Los cristianos, la Iglesia actual, tiene que vivir nuevos tiempos de evangelización. Es la expresión de Pablo VI. Vivimos nuevos tiempos de evangelización, que entendiéndolo seriamente quiere decir, vivimos tiempos en los cuales hay que refundar la Iglesia en una nueva cultura. Hay que evangelizar de otra manera a unas personas que tienen una distinta forma de entender y de captar el Evangelio de Jesús. Todavía no hemos percibido del todo las implicaciones de este mensaje de Pablo VI en el año 75. Y luego, Pablo VI, que tiene fama de haber sido un hombre perplejo, un hombre atormentado, un hombre triste, escribió un documento sobre la alegría cristiana, Gaudete in Domino, que yo creo que es único, un documento, bueno, el Papa Pablo Bergoglio
también está siempre aludiendo a la alegría como una característica de la vida cristiana. Pero Pablo VI lo hizo con un documento entero, Gaudete in Domino. Digo que el Papa Pablo VI ha sido el más reformador de toda la serie de los papas modernos. Él abolió la silla gestatoria, abolió la tiara, el gran símbolo del poder temporal de los papas. Él estableció el sínodo de los obispos. Él empezó el ministerio itinerante de los viajes, yendo a Tierra Santa con aquel precioso discurso en Nazaret, a Estados Unidos, al discurso ante la ONU, a Colombia, a Australia, a Indonesia, a la India. Él fue amigo incomprendido de España. Él entendió España mejor que muchos españoles. Él nos ayudó extraordinariamente a abordar el trance de la transición política. Yo digo de una manera sintética, sin la apuesta de la Iglesia por la democracia y la reconciliación de todos los españoles, hubiera sido difícil la transición pacífica. Y sin el apoyo de Pablo VI, la Iglesia española no hubiera podido hacer lo que hizo en los años de la transición. Yo recuerdo personalmente aquellas relaciones entre el binomio en Madrid, Tarancón-D'Addaglio, y en Roma, Montini-Benelli. Y el teléfono y las comunicaciones iban y venían continuamente. Yo recuerdo que el Tarancón me dijo en un momento, estos obispos miran demasiado a Roma. Y yo le dije, don Vicente, ¿y usted dónde miraba? A Roma. Miraba a Montini, al Papa Pablo VI, su gran apoyo y su gran inspirador en aquellos años que fueron realmente años fecundos, años importantes en la vida de la Iglesia y de la sociedad española. Quiero señalar, por ejemplo, el apoyo decidido del Papa Pablo VI a los obispos españoles en dos ocasiones. Cuando en el discurso al consistorio de los cardenales, de repente, sin que venga a cuento, les dice, permítame que evoque aquí los problemas de la querida Iglesia de España. Y hace un gran excursus apoyando a los obispos a que se acerquen a los sacerdotes, a que aborden los problemas, a que preparen soluciones para los años venideros, porque él era delicadísimo, pero todos sabíamos lo que quería decir con eso de los años venideros. Y después el apoyo decidido de Pablo VI en una de las crisis más agudas que vivimos en la Iglesia de España, que fue la Asamblea Conjunta. La denuncia de la Asamblea Conjunta ante la Santa Sede como portadora de 5 herejías, nada menos que 5, como las llagas de Cristo. Bueno, pues el Papa Montini le encargó a Tarancón, dígales a los obispos españoles que tienen la confianza del Papa. No teníamos la confianza de otros que estaban cerca del Papa, pero sí la del Papa. Termino diciendo que las enseñanzas, el ejemplo, el espíritu del Papa Pablo VI nos valen hoy. Las necesitamos hoy. Esa frase de el cristianismo se hace humanismo y el humanismo se hace cristianismo, sigue siendo un hermoso programa cultural y pastoral para la Iglesia y para la sociedad española. Para conocer al hombre hay que conocer a Dios, para amar al hombre hay que amar a Dios. ¿No es este el gran mensaje de nuestro concilio? El Papa Pablo VI sigue siendo hoy nuestro maestro. Maestro en la piedad y en la devoción. Maestro en la sobriedad y en la sencillez. Maestro en el respeto y la valoración de la cultura secular. Maestro en la misión. El Papa Pablo nos enseñó a acercarnos al mundo contemporáneo con amor y respeto.
con comprensión y reconocimiento, valorando la vocación secular del hombre y ofreciéndole el mensaje salvador de Jesús con una visión abierta, fraterna, positiva, alentadora, constructiva, humanista, una postura muy cercana al ministerio de la misericordia que hoy trata de promover en la Iglesia el Papa Francisco. Muchas gracias, don Fernando. Por orden, puedes consumir ahora tu turno tú y cierras tú la primera intervención. Juan Mari, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, primero por haberme invitado y segundo porque efectivamente me parece que es un tema interesante. Y yo me voy a centrar, puesto que Fernando Sebastián ya ha hecho un panorama general del Papa, yo me voy a centrar más un poco en la situación de los años 63 al 78, que fue el pontificado de Pablo VI. ¿Qué era yo entonces? Pues yo era una estudiante de Derecho que había empezado el año 61 en la Universidad Complutense y viví, pues efectivamente, todo lo que fue esa época en España, que como muy bien ya se ha dicho, pues efectivamente era una época difícil y una época en donde después del Concilio Vaticano II, después de Juan XXIII, pero la puesta en marcha del Concilio Vaticano II, ¿cómo lo vivíamos aquí? Estamos hablando de que estábamos en plena dictadura de Franco y por lo tanto no había posibilidades de reunirse, no había partidos políticos, los que había estaban en la clandestinidad y algunos surgíamos en aquel momento como partidos políticos. Yo era, como le he comentado a Fernando, de la ORT, aquí había algunos militantes que se habían quedado del PC. No había partido socialista porque éramos todos ilegales, ¿eh? O sea, entonces en esa España, que era una España triste, negra, en donde la Iglesia había jugado un papel, pues durante la época de la guerra, diríamos, pero sobre todo después, de apoyo a lo que era la dictadura, realmente, pues los grupos que nos podíamos reunir, nos reuníamos un poco a raíz surgieron grupos a raíz de algunos sacerdotes más progresistas, de algunos obispos que ayudaban, como era el caso entonces pues de Tarancón, que lo aceptaba, Iniesta, que por cierto se va a hacer un acto dentro de unos días en la zona de Vallecas, Alberto Iniesta. Bueno, entonces y era el momento en que empiezan a surgir movimientos sociales de personas que teníamos relación y que éramos creyentes y que teníamos relación, pues habíamos empezado. Yo recuerdo cuando llegué a la universidad, a mí se me abrió un campo nuevo. O sea, yo venía de un colegio religiosas en donde efectivamente no tenían una concepción nada más que de lo que era la dictadura y las bondades de la dictadura, ¿no? Y entre los buenos y los malos, los rojos eran los malos, todos los que habían estado los republicanos y luchando contra el nacional español catolicismo, y entonces empezamos a juntarnos y empezaron a surgir movimientos importantes como fue la JEC, como fue la JOC, como fue la FECUM, que era a la que yo pertenecía, y aquí he visto que está el presidente de aquellos años de la FECUM, José Manuel Rivera, y Teresa, que procedían, que éramos de congregaciones marianas que jugaban un papel también importante. Y empezamos a surgir como movimientos y empezar a contactarnos y empezar a darnos cuenta que efectivamente la dictadura no aceptaba un valor fundamental que era la libertad, la democracia, etc. Y es verdad que ahí empezamos a hacer el cambio. O sea, si el cambio en España se hizo, pues es verdad que lo hicieron algunos militantes del Partido Comunista, que era el único que existía en aquel momento, los que estaban aquí, porque había muchos que estaban exiliados, y movimientos de iglesia progresista en que no aceptaban. Y ahí el Papa Pablo VI yo creo que tenía un papel importante, aunque no le conociéramos personalmente como don Fernando, pero sí que es verdad que impulsaba de alguna forma a estos movimientos para luchar contra lo que era la dictadura. Como no era posible reunirte en otros sitios, te reunías en los sitios que teníamos la etiqueta, como era la GEC, como era la JOC, OAC, que también se me ha olvidado citarlo, etcétera. Bueno, y a mí eso pues fue lo que me hizo empezar a cambiar mi mentalidad y empezar a cambiar de donde procedía, pues de mi familia pues era una familia de los que habían ganado, aunque no eran militantes activos ganadores, porque eran más bien tranquilizantes, pero eran de la derecha y por lo tanto yo llegué a la universidad pensando que todos los rojos eran malísimos y que al fin los republicanos no existían, porque entre otras cosas la educación se acababa antes de la guerra, o sea, no te enseñaban nada, ni siquiera de la república no existía, todo lo que existía era malo. Bueno, yo creo que ahí jugó un papel muy importante los movimientos que surgimos
de la Iglesia, pero de la Iglesia que estaba en contra de lo que significaba la dictadura. Bueno, yo ahí conocí mucho, porque fue profesor mío, a Joaquín Ruiz Jiménez, y Joaquín Ruiz Jiménez tuvo muchísimo contacto con Pablo VI, porque Joaquín Ruiz Jiménez fue embajador en Roma, y yo creo que eran muy amigos. Él fue presidente de Paz Romana, y por lo tanto teníamos mucho contacto con lo que empezaba a cambiar de lo que había sido la Iglesia que apoyaba a la dictadura. Bueno, yo creo que en ese sentido fue el impulsor, tanto Ruiz Jiménez como otros, de algunas revistas que empezaban a cambiar, revistas muy ligadas a la Iglesia, que era únicamente el sitio en donde se podía hablar y en donde podíamos tener cursillos y formarnos, incluso cine, como fue en el caso de Zorrilla, donde estaban los jesuitas, en donde empezamos a ver otro mundo que el que hasta entonces habíamos estado, y empezamos a tener las relaciones con aquellos que no eran creyentes, pero que efectivamente estaban también luchando contra lo que entendíamos que era en ese momento la dictadura. Bueno, yo creo que la visión que tenía Joaquín Ruiz Jiménez, y que no sé quién influía en quién, pero efectivamente con el Papa Pablo VI, pues era, ya se ha dicho, contactos internacionales de otros países, y incluidos en España, fuera de España, como fue la época de republicanos españoles que estaban, en donde Joaquín Ruiz Jiménez empezó a conocer a otra gente, porque él procedía también de la dictadura, él fue ministro de Franco, pero empezó a cambiarse en ese sentido. Bueno, yo creo que el diálogo de no cristianos y no creyentes enriquecieron mucho lo que fue el campo español. O sea, empezamos a tener contactos y a darnos cuenta que los no creyentes no eran personas que había que combatir. Y en ese sentido me ha gustado mucho la palabra del diálogo, porque fue cuando se hizo de Cuadernos para el Diálogo, que efectivamente estaba en esa idea de lo importante que es el diálogo con el otro, ¿no? No únicamente entre los creyentes, sino también con los no creyentes. Bueno, surge en esa época, que también hay que tenerlo en cuenta, la teología internacional, lo que supuso la teología de la liberación, sale en esa época. Yo no sé de qué manera él la impulsó, pero está claro que esa idea de diálogo y esa idea internacional pues surgió en la época justo del Papa Pablo VI. Y hay un tema que es importante, yo no lo sabía, pero lo he estado viendo, que es que Franco impidió que Pablo VI viniera a España. O sea, vinieron los demás papas, posteriormente han venido en alguna visita. Y él quiso venir. Y él quiso venir, pero no le dejaron. En 1965 le impidió que viniera a España. Y luego Pablo VI intercede por Julián Grimau, que fue uno de los primeros casos que impulsó el movimiento estudiantil de apoyo al movimiento obrero. Bueno, y el caso que más importante, uno de los primeros más importantes después de la guerra, su muerte. Pero más tarde, también, ya casi al final de su mandato, el 27 de septiembre del 75, él llamó, y lo digo porque yo fui una de las defensoras de las últimas ejecuciones. Yo defendía a dos chicas que no las ejecutaron, pero estuve todo el tiempo con los tres que ejecutaron aquí en Madrid, el que ejecutó en Barcelona y el que ejecutaron en el País Vasco, que era un etarra. Y en el Colegio de Abogados de Madrid se hizo una especie de encuentro esa noche para impedir, ya una vez que se sabía que la sentencia se iba a cumplir y que había tres que les iban a ejecutar en el Goloso, aquí cerca de Madrid, y efectivamente Ruiz Jiménez llamó a Pablo VI, y Pablo VI llamó a Franco. Franco no se quiso poner. Y no hubo amnistía, vamos, no hubo, se ejecutaron, perdón, el indulto, se ejecutaron precisamente el 27 de septiembre del 75. 2 meses después Franco murió. Entonces él intercedió para que no se ejecutase a los últimos ejecutados de la dictadura. Yo eso lo viví personalmente porque estábamos angustiados, porque claro, sabes que van a ejecutar a gente joven o no gente joven, la vida es tan importante. Bueno, yo creo que en ese sentido él vio muy claro que había que cambiar, que la Iglesia tenía que jugar un papel de diálogo y un papel de apoyo a la democracia en la transición. Bueno, él tenía tuvo contacto, defendió a algunas personas que aquí empezaban a ser acusadas. Bueno, por supuesto, Tarancón al paredón era aquel momento el eslogan que ponían en los carteles en muchos sitios los que no querían que hubiera cambio, y él apoyó en ese sentido. Miraba a Tarancón al obispo, al papa, pero efectivamente apoyó a todos. Apoyó a sacerdotes que se habían ido a los barrios, como el caso de Padre Llanos, que era un jesuita, que fue a conquistar el barrio, pues le mandaron los jesuitas, y que era de una familia absolutamente falangista. Habían asesinado los rojos, diríamos, a 3 de sus hermanos, y él llegó al Pozo del Tío Raimundo, y efectivamente ya a partir de que llegó y vio qué es lo que había allí, que había pobreza, emigración y gente que había sido exilada y que había tenido que cambiar de nombre, pues efectivamente ya nos cambió, ¿no? Fue uno de los que apoyó
junto con otros curas obreros en la zona de Madrid, que es la que yo más conozco, y eso yo creo que se permitió perfectamente hasta el año 78, que fue el pontificado de Pablo VI, el apoyo que dio a la Iglesia más contestataria, ¿no? ¿Qué problemas veíamos? Porque no ha sido conocido, sí, lo de las ejecuciones, sí, pero no otros aspectos. Ya se ha tratado por parte de don Fernando el problema muy crítico, aquí por lo menos por los grupos feministas, que fue la encíclica Humanae Vitae, que la hizo en 1968. Él ha explicado otro contenido. Pero es verdad que es una encíclica que se vio nada más que desde el punto de vista negativo. No así, por ejemplo, como fue muy positiva para nosotros la Mater Magistra o la Pacea in Terris. Esta no se vio nada más que un aspecto. Quizá no se estudió suficientemente, pero sí que es verdad que fue la nota más negativa, diríamos, que se le decía. Yo me voy a volver a leer despacio la encíclica, pero ya conociendo el pensamiento en general de Pablo VI, pues intentar ver lo positivo que planteaba en ese momento en esa encíclica. Bueno, ¿yo qué diría más? Bueno, pues prácticamente el problema es que él hizo para España muchísimo más de lo que pensamos y se conoce. Es verdad que la historia se conoce poco. Y en España, desgraciadamente, me ha dicho Teresa que yo he hecho la memoria de Madrid, encargada por la alcaldesa, la he terminado, o sea que ya no estoy en el comisionado de la memoria, no, ya he entregado un informe, un libro, que si lo queréis lo tienen en el ayuntamiento, del trabajo que hemos hecho. Pero es verdad que en España, que es lo que yo más conozco, claro, pues el problema es que en España no se ha superado lo que fue el conflicto de la Guerra Civil Española. Y hay unos que siguen anclados en el pasado, que no permiten que se reconozca nada de lo que pasó y que incluso hechos objetivos pues los ponen en duda, ¿no? Y si se ponen algún reconocimiento a estas personas, ellos plantean que hay que volver a reconocer a los que siempre se les ha reconocido durante toda la dictadura. Dígase, por ejemplo, pues si hubo fusilados en la puerta del cementerio de la Almudena, que hubo 2.407 fusilados, pues plantean, bueno, si quieres poner ahí que fueron fusilados ya en época de la dictadura, o sea, del 39 al 45, que en España se siguió fusilando. Una cosa es la guerra, que hay que evitarlas, pero otra cosa es ya en periodo de gobiernos no legítimos, desde mi punto de vista, y no democráticos, pero efectivamente gobiernos. Y se siguió fusilando en España, en la puerta del cementerio de la Almudena y otros sitios, se niegan a que se ponga, si no se vuelve a reconocer a aquellos que se han reconocido. Bueno, como eso podríamos decir más ejemplos, incluso hay quien cuestiona que no hubo dictadura. Bueno, yo creo que es difícil contar la historia y desde luego no se conoce por parte de la gente joven ni el papel que hizo Pablo VI en beneficio de la democracia, del diálogo y de favorecer, pues eso, como él decía, en el caso de Ruiz Jiménez, montando cuadernos para el diálogo, pero en el caso de Mundo Social, con Carlos Giner y con algunas otras personas, o en el caso de Ciervo, hubo muchas revistas impulsadas por Cristian, eso sí, que intentaron crear otro clima en España de diálogo y de información. Quizá en este momento, como la historia de nuestra pequeña sociedad española se conoce poco, pues yo creo que es importante el contar, no solamente aquello que quedó, como puede ser la encíclica, sino los hechos objetivos. O sea, yo esta mañana con unos compañeros les contaba que él esa noche estuvo el día 27 de septiembre llamando directamente y no se le puso Franco. Eso la gente te lo niega porque no lo conoce, no lo sabe, o no les interesa saberlo, o hay otros que dicen no, o sea, no jugaron ningún papel del diálogo. Bueno, yo eso creo que es importante. Estamos en este momento en otro periodo, que yo creo que todo lo que sea poner en positivo cosas que nos faltan en este momento, como es el diálogo, el papel de la Iglesia, los pecados que yo creo que en este momento siguen existiendo en la Iglesia, o que yo creo que hay que reconocer que hay que cambiar, que no sé si luego nos vas a hacer la pregunta y ya no la digo ahora, pero bueno, hay cosas que hay que cambiar. O sea, yo creo que es muy importante el que la Iglesia vuelva a reconocer a los no creyentes y tener diálogo con ellos. Yo me acuerdo que fui con Joaquín Ruiz Jiménez a Basel a una reunión, entonces estaban prohibidas las iglesias protestantes en España, y fuimos a un encuentro en Basilea con las iglesias protestantes y yo iba en nombre de las jóvenes de congregación de FECUM y fui con él. Bueno, pues en este momento están reconocidas, ¿no? Pero el diálogo, el intentar no tener una cierta prepotencia educativa a la Iglesia, sino que plantear que lo importante son determinados tipos de valores, que son los que pueden acercar a la gente joven, no tanto ni prepotencia, ni encubrimiento, desgraciadamente, de casos de pederastas, que son los que al final salen en la prensa. El problema del papel de la mujer,
que yo creo que se ha avanzado mucho en la sociedad y en España se ha avanzado mucho en el papel de la mujer, pero la Iglesia tiene que avanzar en ese papel, ¿eh? Todo eso yo creo que es muy importante. Las inmatriculaciones que ahora están saliendo, bueno, yo creo que eso no es lo importante de la Iglesia, sino que hay que hacer otro salto en este momento del siglo XXI en el que estamos, cogiendo mensajes del cómo era Pablo VI, pero también siendo conscientes de que estamos en otro siglo con otros problemas que habría que afrontar. Y en ese sentido será el que podemos recuperar aquellos que en su día nos animamos a estar en participación de movimientos católicos progresistas, pues que ahora sean capaces otros jóvenes de ilusionarse con que la Iglesia tiene que ser otra y que puede cambiar la sociedad. Y bueno, esto sería lo que yo os diría porque me he pasado algún minuto. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Juan Marín. Me ha encantado el inicio de esta mesa redonda cuando la moderadora nos ha dicho vamos a ser un poco alemanes. Ya. Y lo ha dicho dirigiéndose a un hombre que ha sido y sigue siendo de Calatayud. O sea que Fernando, un poco alemán, no está mal que seamos un poco alemanes. No por el tiempo, sino como actitud, por lo visto. Importante es ser de Calatayud. Basta con eso. Pío XII murió en octubre del 58. Recuerdo, era yo un chaval estudiando en la Gregoriana, que no hablábamos durante el mes de octubre más que del consistorio. ¿Quién iba a ser papa? Me resulta llamativo e interesante decir aquí que nosotros los jóvenes pensábamos y deseábamos que fuese elegido papa Montini, que no era cardenal y que no hacía falta ser muy optimista para darse cuenta que los cardenales no iban a nombrar a un papa no cardenal por nada del mundo. Pero es verdad que en ese momento de desconcierto, porque Pío XII parecía que era el papa que no podía ser sustituido, tenía en la mente de mucha gente, y los jóvenes digo en este momento, y yo recuerdo perfectamente las charlas en la Gregoriana, creíamos que el arzobispo de Milán fuese el nuevo papa, pensando que una época había acabado y sin saber que iba a haber otra. Tuvimos la suerte inmensa de que saliese elegido Juan XXIII. Yo creo que hay que decir una cosa importante en este momento. Sin Juan XXIII no hubiese habido concilio. Y muchos dicen, es que Montini no hubiese convocado un concilio. Es que no hubiese salido Montini. Porque cuando muere Juan XXIII hay solo 53 cardenales, casi todos muy conservadores. Son los cardenales nombrados por Juan XXIII los que eligen a Montini. O sea que Montini sin Juan XXIII no hubiese habido concilio, sin Montini no hubiese habido un concilio bien organizado y bien terminado, como ha dicho don Fernando, pero es que no hubiese habido papa y no hubiésemos tenido cambios si no hubiese salido Juan XXIII. Unas cuantas ideas que me parecen interesantes para tener en cuenta en tan breve tiempo. ¿Por qué Montini es tan mal visto en España? Y sabemos lo que se ha contado ya, pero hay que pensar dos o tres cosas que me parecen interesantes. Montini nace en una familia del norte, el Brescia, una familia profundamente católica y profundamente democrática. Una familia que cree que la Iglesia no tiene que estar politizada. Montini es antifascista desde el principio, porque sus padres lo eran. Montini es muy democrático porque sus padres y el seno familiar y la sociedad bresciana lo era. Montini quiere una religión no politizada. Y eso se le notaba.
Tan se le notaba que el primer embajador nuestro en Roma del 44 escribe a Castilla: Montini no nos puede ver, es demócrata cristiano. Para el mundo conservador, ultraconservador, integrista español, desde finales del XIX, la democracia cristiana es el enemigo peor porque es el enemigo dentro de casa. Montini tiene una formación cultural francesa. Cuando uno ve su actividad con los universitarios de la FUCI, gran parte de sus lecturas son de autores franceses. Va a ser muy amigo de Maritain. Y Maritain era odiado por el régimen de Franco, por su famoso discurso en la Madalena el año 32 y por sus manifestaciones en contra de la guerra civil. Es decir, Montini, antes de decir nada, era un personaje que no podía ser aceptado por el régimen. Y cuando digo régimen, digo también gran parte del episcopado español de ese momento. Era democrático, era no filodemócrata cristiano, porque en eso Montini tuvo como alumnos de la FUCI los que luego van a ser los grandes políticos de la democracia cristiana, pero él nunca se va a meter en política. ¿Por qué le expulsan de Roma? Porque fue una expulsión. Porque Ottaviani y los cardenales de la curia, Masella, etcétera, tenían un contacto con la parte conservadora de la democracia cristiana. Y veían que Montini, en el puesto más importante del Vaticano, que era, no existía secretario de Estado, que era el sustituto, no iba a ayudar ese cambalache entre Iglesia italiana y democracia cristiana, que había suficientemente de todas maneras. Entonces, en Roma le mandan a Milán con la idea de que no nombrarle cardenal, y de hecho Pío XII no le nombra cardenal, de que no pueda ser papa, desde luego, y de que en Roma gobiernen los que han gobernado siempre. Y no olvidemos que para nosotros en España, obispos y políticos, los cardenales de la curia romana eran sus interlocutores más habituales. Por eso en aquella famosa manifestación en Madrid, organizada por los universitarios españoles, oficialmente, organizada por el Ministerio de Educación, realmente, para protestar por el telegrama de Montini, arzobispo de Madrid, a Franco, aparece en esa manifestación de muchos cientos de universitarios un gran cartel delante de ellos que dice Sofía Lorenzi, Montini no. Este es un tema precioso porque ahí se explica muy bien que cuando él es papa conoce perfectamente a los obispos. Siendo sustituto ha tratado uno a uno con todos los obispos españoles de los años 40. Conoce perfectamente a los obispos durante su pontificado, de los 4 años de concilio, porque han sido la minoría, han sido los que han escrito al Papa una y otra vez que se estaba equivocando, con una ingenuidad absolutamente maravillosa de nuestros obispos, querían defenderle al Papa de sí mismo. Hasta que por fin Montini, Pablo VI, le dice al cardenal Quiroga, diga a los obispos españoles que confíen en el Papa, que la libertad de conciencia saldrá bien. Pero evidentemente, como se puede ver luego a través de cosas que ha contado don Fernando y sobre todo la Asamblea Conjunta, los obispos no confiaron en Montini. Este es un tema precioso a estudiar y a reflexionar, porque un hombre tan extraordinario obispo y que tanto bien hizo en Madrid como fue Morcillo, no aceptó bien el concilio y no aceptó a Montini.
Y Montini entonces confía en Tarancón, en Tavera, el gran cardenal claretiano, que tiene una visión muy clara también de a dónde va España. Claro, dice don Fernando que le dijo a Tarancón, bueno, don Vicente, también, ¿usted a quién miraba? También a Roma. Claro, el tema precioso también para tener en cuenta es que Tarancón no era su guía, ni Rocco. Y Pablo VI no era Juan Pablo II. Entonces, las dos iglesias que nosotros hemos vivido, que es la iglesia de Pablo VI con el cambio de obispos, no es la iglesia posterior, porque hay dos papas distintos y dos planteamientos de iglesia distintos. La iglesia española es la única, seguramente, del siglo XX, que ha tenido tres episcopados, uno detrás de otro. Uno, el normal, obispos mayores, que llegan al concilio, son todos anteriores a la Guerra Civil. Otro, el episcopado de Montini, ya que tenemos a don Fernando, que es un representante de ese episcopado, y otro, el episcopado de Juan Pablo II. Tema precioso para tener en cuenta también Pablo VI y la reconciliación. En España hay un intento de reconciliación soterrado por parte de mucha gente. Y hay una manifestación clara y preciosa de ese intento de reconciliación, que es el artículo o el punto 34 de la Asamblea Conjunta. Los obispos sacan un documento espléndido episcopal, la Conferencia Episcopal, sobre la reconciliación en el año 75. Y Pablo VI tiene que reconciliar primero a su iglesia, que está hecha unos zorros, dividida y enfrentada. Y convoca el Año Santo de la Reconciliación y saca un documento precioso sobre la reconciliación y trabaja, pero la reconciliación en casa, que es lo que ve él con más preocupación. Y favorece a España para que haya reconciliación. Es una obsesión suya. Y de Tarancón. Tarancón, a quien han matado, asesinan a dos tíos carnales sacerdotes, desde joven, desde apenas ordenado, escribe y habla que la España tiene que estar reconciliada porque no tiene sentido mantener la guerra civil, la paz. Esa idea de la reconciliación y Montini es un tema precioso. Yo diría dos cosas para terminar. Entonces, Paquita Sauquillo es un exponente interesante. En esos momentos de Pablo VI hay una sociedad civil en la Iglesia, es decir, católicos laicos, muy importante. Tenemos una acción católica muy buena, destrozada por Guerra Campos y por Morcillo el año 67. Pero era una acción católica fuerte, capilarmente extendida, con una idea de pacificación y de trabajar por una sociedad mejor. Tenemos, que es un tema precioso, y sin eso la transición hubiese sido más difícil, una JOC, una OAC, una acción católica, unas vanguardias obreras, cantidad de grupos de cristianos, Hubo más de 5.000 en un momento determinado de comunidades cristianas populares que eran una base muy seria dentro de la Iglesia. Y eso es lo que enriquece la Iglesia. Y eso es lo que se pierde en la segunda parte, ya después de Juan Pablo II. Montini es el Papa que tiene muy claro dos cosas. La diócesis tiene como columnas la parroquia y la acción católica. Juan Pablo II tiene muy claro, por las razones que sean, que sería interesante estudiar, que los movimientos son los que llevan el peso de la Iglesia y que las parroquias y la acción católica están ya caídas. Y esos temas nos enseñan un poco
el papel de Montini, la claridad de Montini, y luego los vaivenes que en una iglesia como la nuestra tiene que darse, porque naturalmente cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Hoy sucede lo mismo con el Papa Francisco. Es un tema precioso a tener en cuenta. ¿Quiénes rechazaban a Pablo VI? Los que rechazaron el concilio. ¿Quiénes rechazan a Francisco? Los que rechazan el concilio. Pablo VI está indisolublemente unido al concilio. Y el integrismo español está con una constancia absolutamente admirable rechazando el concilio. Y a Francisco es inútil buscar pijaditas en una web, en otra. Es problema de concilio. Es mucho más serio y mucho más basilar. Hay tantos temas para esta época, ¿verdad? Muchas gracias, Juan Mari. Muchas gracias, Juan Mari. Bueno, han salido muchas cosas en la mesa, ¿no? Y realmente, y además Juan Mari como historiador y profesor, pues apunta temas de investigación, ¿no? No solo de reflexión y de diálogo, sino temas de investigación profunda, que no son solo intraeclesiales, sino que afectan a la sociedad española. Por recoger algunas de las cosas que ustedes han planteado y por poder tener un coloquio entre los tres, ¿no? Una primera reflexión, a modo un poco de síntesis. Don Fernando decía en su exposición que Pablo VI nos ayudó a abordar el trance de la transición, ¿no? Y yo creo que con las tres exposiciones queda claro que ese nos ayudó no es solo un nos ayudó intraeclesial, no solo ayudó a la Iglesia a abordar el trance de la transición, sino que ayudó a la sociedad española a abordar ese trance, ¿no? Y esos nombres propios de los que tú, Paquita, hablabas, Juan Mari también recordaba, aquí está Teresa Rodríguez de Lecea, que conoce bien a Ruiz Jiménez. Yo creo que don Joaquín, si no lo hubieras citado tú, lo hubiera hecho yo, porque creo que es también uno de esos grandes nombres olvidados que contribuyó desde su cercanía al concilio, a Juan XXIII y a Pablo VI, a hacer posible la reconciliación y el encuentro entre los españoles, ¿no? O sea, que ese nos ayudó no solo hacia casa, ¿verdad, don Fernando? Sino que es... Ayudó a la sociedad. Exactamente, ¿no? Y acompañó todo un proceso de transformación cultural y de transformación social. Hay una cosa que ha salido quizás más claramente planteada en tu exposición, Juan Mari, pero que los tres en el fondo habéis planteado y que me gustaría preguntaros, ¿no? Quizás empezando por usted, que en este caso es obispo, ¿no? Montini tenía claro, esta mañana también lo comentábamos, Jean Guiton lo dice, el Papa era muy consciente de que la izquierda y la derecha existían en la Iglesia, aunque a veces no nos guste utilizar esa expresión, que dentro de la Iglesia existían tensiones entre el progresismo y el integrismo, y esas tensiones eran muy claras en la Iglesia en España, ¿no? Pero también en la sociedad española. Entonces, don Fernando, usted como obispo, esas tensiones de las que a veces no nos acordamos, que hoy lamentablemente Juan Mari también recordaba, han vuelto a florecer y que tienen el concilio como objeto casi de debate, ¿no? Esas tensiones, en ese contexto, ¿cómo se neutralizaron? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que hizo posible neutralizarlas para que al final acabara triunfando la opción, la apuesta por la libertad, la defensa de los derechos, la instauración de la democracia en paz? Bueno, yo cuando hablaba Juan Mari de quiénes son los que se oponían a Pablo VI, los que se oponían al concilio, quiénes son los que se oponen ahora al Papa Francisco, los que se oponen al concilio, me surgía una tercera pregunta: ¿y quiénes son los que se oponen al concilio? Y mi respuesta es: se oponen al concilio los que quieren una iglesia politizada y cautiva. Politizada y cautiva por inserta en un sector de la sociedad, generalmente en la derecha, en el antiguo régimen,
y tienen miedo de una iglesia, digamos, que salga al campo ella solita, sin el amparo ni la tutela de ningún poder político, y proclamando el Evangelio en toda su vigencia y en todas sus repercusiones, que juzga a la derecha y a la izquierda y que crea un humanismo nuevo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Pablo VI, siendo una persona políticamente muy sensible, tiene una idea muy clara de cuál es el lugar de la Iglesia en la sociedad. Quiere una Iglesia libre, una Iglesia evangélica en una sociedad libre, que pueda proclamar sin cautividad ninguna toda la riqueza y todas las repercusiones humanistas, sociales, culturales del Evangelio, capaz de recrear un humanismo nuevo entero. Yo creo que eso es un gran valor de Pablo VI, transmitido en el concilio, que lo tenemos realmente sembrado en el concilio, un camino que inició, yo creo, generosamente y valientemente la Iglesia de España, y que a lo mejor ahora no lo estamos viviendo tan claramente y tan ilusionadamente como en los años 80. No sé si queréis añadir algo. Paquita, tú, Juan Mari. Bueno, yo lo que estoy es de acuerdo con lo que ha dicho él, pero a mí me parece que ahora, desde casi 40 años después que de Pablo VI, bueno, el Papa Francisco está levantando unas ciertas ilusiones, ¿no?, de que la Iglesia no pide perdón, sino que intenta de alguna forma hablar con las víctimas también de ese tema. O sea, yo creo que durante una etapa, después de Pablo VI, la Iglesia la hemos vivido algunos como que pues es una prepotencia, no diálogo, y luego los hechos que salen, pues salen hechos negativos de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia no es algo separado de la sociedad. Eso es como cuando se habla de los políticos son parte de la sociedad, o sea que no es que aquí hay políticos, aquí hay Iglesia y la gente tal, no es así. Entonces yo creo, por ejemplo, y pienso en el padre Llanos, cuando fue al pozo, fue a conquistar el pozo, iba a catequizar, diríamos, a todos los que había allí, y como él decía al final de su vida, aunque ya al final de su vida decía cosas a veces un poco así, estaba un poquitín ya demasiado salido, diríamos, de la cabeza, pero efectivamente lo que decía, me ha conquistado la sociedad. O sea, no he venido yo a conquistarles, vine con esa idea y resulta que me he hecho de la gente, ¿no? O sea, y de hecho incluso ya, pues eso, que si quería el carnet del no sé qué, del Partido Comunista, el otro... O sea, yo creo que a veces tenemos la idea que la Iglesia no es parte de la sociedad, no, la Iglesia es parte de la sociedad, pero lo que hay que hacer es los valores del Evangelio, plantearlos en la sociedad, y eso es lo fundamental. Si lo que sale de la Iglesia pues es el interés de las ciudades, están hechas para los individuos, no para los monumentos, no para los edificios. Pues si lo que sale de la Iglesia en este momento es las inmatriculaciones de la Iglesia como tema fundamental, cuando hay el tema fundamental de los emigrantes, hay muchos temas fundamentales, y ahí no se es claro si nos salen las inmatriculaciones abusivas. Bueno, bien, pero es lo que sale de la Iglesia. No, pues claro, no, sale de la prensa, bueno, no bien, de la pero Iglesia. pero es que la prensa también es parte de la sociedad, o sea que tampoco, ya, que lo saca lo negativo, pero si la Iglesia no está más haciendo el tema, por ejemplo, mismo de la educación, bueno, pues el intentar plantear un sistema educativo no únicamente de la Iglesia, sino valores que tiene que tener la sociedad española, que no los tiene, bueno, yo creo que ahí empezaríamos a cambiar. No digo que no lo saque la prensa, pero cuando lo saca la prensa es porque hay algo también real. O sea, si saca que está muy preocupado por inmatriculaciones de edificios, de no sé qué, algo hay. Otra cosa es que lo saquen mal o no. Entonces, como cuando sacan casos de corrupción de políticos o de tal, hay algo. O sea, otra cosa es que lo pongan en páginas grandes y no pongan otros temas. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio. O sea, y que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Teresa. Se han vivido dos tipos a partir de Juan Pablo II, pues la Iglesia ha dado otro margen, o sea, no ha planteado cosas de las que estamos diciendo que se plantearon en la época de Juan XXIII, que creó ilusión. O sea, sinceramente, para mí la encíclica Mater Magistra, la encíclica Paz Inter, me cambiaron mi pensamiento en muchos temas. Pues ahora necesitamos, para que haya en la sociedad otra visión de lo que es la Iglesia, y no únicamente la visión que puedan dar determinados periodistas, pero que es parte real,
Yo creo que eso es lo que puede hacer ilusionar. Si no, en este momento, realmente la Iglesia no crea ningún tipo de ilusión de que hay que seguir el Evangelio, porque eso no se hablan de otros temas y parece que es otra cosa aparte. Es como yo lo estoy viendo. O sea, yo efectivamente, como decía Juan, es verdad. O sea, a mí me ilusionó, yo me metí en política, diríamos, y me empecé a participar activamente y empezar a ser una abogada laboralista, ir a los barrios a través de movimientos católicos. O sea, no procedía de una familia que era republicana ni una familia socialista, era una familia que había conservadora, diríamos, aunque no fuera fascista, pero eran eran conservadores, y de una clase media alta. Y empecé a meterme en la vida política cuando empecé a darme cuenta de la realidad de la sociedad, pero a través fundamentalmente de movimientos católicos. Eso fue así. A propósito De la de... vanguardia obrera. Ahora eso no existe. O sea, no existe nada más que lo que ve de la Iglesia, es lo que he intentado decir, aunque lo saque la prensa, pero que es como lo veo. Dejas un poco. Sí, me dejas formular una pregunta y que tiene que ver con esto. Es que una de las preguntas que yo quería plantearles, ¿no? Y por no perder el hilo de lo que Paquita estaba planteando. Decía García Escudero que tras la transición en España parecían haber quedado curadas las grandes cuestiones, ¿no? Decía él, parecían, ¿no? O sea, después del golpe del 81 la cuestión militar parecía cerrada la cuestión territorial, parecía cerrada la cuestión monárquica y parecía cerrada la cuestión religiosa. Y ahora resulta que parece ser que la cuestión religiosa no está sanada o no está cerrada como se pudo pensar, ¿no? Si fuera así, claro, yo me pregunto y les pregunto, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, y en este caso retomas tú el hilo, Juan Mari, por qué es tan difícil que en España exista cordialidad pública entre lo que es la fe religiosa y la acción política, ¿no? ¿Qué nos queda por curar, por sanar en este terreno? Porque es algo que Paquita también planteaba al hilo de la memoria histórica, ¿no? ¿Qué nos queda por sanar? Me parece que cometemos una insensatez de tiempo si en hora y media queremos estudiar a Pablo VI en la situación actual. Porque nosotros, con Pablo VI, la transición y el gobierno del Partido Socialista puede estudiarse como un todo en historia. Los últimos 15 años el cambio social ha sido tan grande, el cambio político ha sido tan grande, la entrada de los nuevos populismos que se llama, etcétera, en Europa, que ahora querer decir todo junto me parece solo conseguimos confundirnos y decir cosas. Yo diría, siguiendo lo de antes, claro, contra Franco vivíamos mejor. Entonces, ¿quiénes están en la oposición activa a Franco? No el Partido Socialista, que no existe en ese momento prácticamente. Están el Partido Comunista y los demócratas cristianos y la OAC y la JOC y todos estos. Es decir, hay una unión de propósito. Que muera Franco, no, la democracia. Y una idea muy clara que después de una batalla entre las dos iglesias que hay, más conservadores, más abiertos, nadie era absolutamente integrista y sobre todo nadie era revolucionario en la iglesia. Había un conservadurismo tranquilo que querían el discurso de Tarancón el 27 de noviembre del 75. Una iglesia libre, pero dialogando con un Estado. Sería interesante leer, y os invito a leer, el discurso del presidente Macron en Francia, el país secularizado y laicista por excelencia, lo que ha dicho hace unos meses. Y eso nos ayudaría a entender muchas cosas de estas. Y leer el discurso, don Fernando, el discurso de Pablo VI en el Campidoglio, la víspera del inicio del concilio, el 10 de octubre del 62. Hay el arzobispo Montini hablando a cientos de obispos que están ya en Roma y asisten. A ningún obispo español porque ninguno le hace el feo y no va ninguno. Y a toda la clase política italiana les dice, una iglesia libre, sin los lazos íntimos
y confusos con el poder político es lo que desea la Iglesia de hoy. Eso es lo que desea Montini y lo que va a desear Pablo VI. Quiere una Iglesia libre con una acción católica fuerte, con un clero bien formado y con un laicado que tenga mucho que ver en esa Iglesia. Él no llegó a ser amigo, porque tampoco fue para tanto, pero trató mucho con Ruiz Jiménez. Y ese era el pensamiento que unió a los dos. Yo creo que es importante ver esto. La Iglesia de ese momento es una Iglesia la que domina. Es una Iglesia que acepta la democracia, que acepta los partidos. Fijaros una cosa para tener en cuenta. No existe prácticamente anticlericalismo social en España. Con un mundo obrero anticlerical furibundo como era. No existe después de la transición y después. Pero sí existe, y este es un tema que tenemos que hacernos un examen de conciencia todos, un anticlericalismo intelectual. Y un anticlericalismo intelectual que vive con un anacronismo a veces llamativo, porque parece que vive de las fuentes francesas del siglo XIX. Muchas veces. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué nos queda para curar esa cuestión religiosa? Y sobre todo, pensando de ayer a hoy, ¿no? Y os pregunto, ¿qué es lo que hemos perdido? Porque miramos hacia atrás y ese mundo del que vosotros habéis hablado es un mundo marcado por el encuentro, por el diálogo, por la voluntad de concordia, por el afán de la reconciliación. Y hoy parece que la cordialidad pública de esos años, no sé si es nostalgia, pero parece que la cordialidad pública hoy se ha sustituido por la crispación, cuando no, por esos tics, ¿no?, de los que hablaba Juan María, anticlericales, que son más intelectuales que propiamente sociales, ¿no? ¿Qué nos ha pasado de ayer a hoy, don Fernando? No sé lo que nos ha pasado, pero yo creo que lo que nos queda, o por lo menos donde tenemos que insistir, es en el mutuo acercamiento y mutuo conocimiento. Es decir, yo en mis años de secretario y eso he tenido bastante contacto con gente, digamos, de la izquierda oficial, del PSOE, del PC, políticos, directores generales y tal. Yo realmente, sin ofender a nadie, creo que yo conozco mejor el patrimonio cultural de la izquierda que la izquierda mi patrimonio cultural. Yo preguntaría, ¿cuántos dirigentes de la izquierda política de España hoy han leído el Vaticano II? No se han enterado muchos del Vaticano II. Están rechazando la Iglesia de los Reyes Católicos o la Iglesia de Franco, que ya no existe. La Iglesia de Pablo VI no la conocen. Y bueno, yo no quiero culpar a nadie, pero ¿eso cómo se remedia? Encontrándonos, hablándolo y diciéndole, oye amigo, que no, que yo no soy como tú te figuras, que yo no soy un brujo, que yo, bueno, pues quiero también coordinar mi fe con mi razón y sé hablar civilizadamente con gente que piensa distinto de mí y no quiero volver a implantar en España la Inquisición. Es decir, no hay una valoración, un conocimiento de la evolución cultural, histórica, que ha hecho en pocos años la Iglesia española. Quizá nosotros no lo hemos sabido vender, no lo hemos sabido mostrar, no lo hemos sabido hacer bien. Y más, para ser sincero, quiero decir, hace 20 años la Iglesia española tenía más diálogo con los no creyentes que ahora. Hay que volver a encontrarse, a crear. Para eso hicimos esta sala, entre otras cosas, para hacer foros sobre temas comunes entre creyentes y no creyentes, para descubrirnos mutuamente. Nosotros tenemos que descubrir la buena voluntad del no creyente, que lucha por la paz, que lucha por la dignidad de la persona, que lucha por la dignificación del trabajo. Hay ahí un gran valor humano que nosotros tenemos
que respetar y acoger y potenciar, vengan o no vengan a la Iglesia. Y ellos tienen que descubrir el gran valor y el gran tesoro humanista, no de la Iglesia, de Jesús. Yo me pregunto, ¿qué persona hay que conociendo directamente el mensaje de Jesús no se encandile con él? No hablemos tanto de la Iglesia, hablemos del mensaje de Jesús como patrimonio de la humanidad, porque Jesús no es de los cristianos, Jesús es de la humanidad y para la humanidad. Yo no puedo comprender que una persona honesta, que hay muchos en la izquierda que luchan por el bien de la humanidad honestamente, si conocen de verdad, amigablemente, sin solemnidades magisteriales, la persona, el mensaje de Jesús, lo que verdaderamente inspira desde dentro la vida de la Iglesia, no sienta por lo menos una admiración, un respeto, una gratitud, como hace Macron en ese discurso que tú mencionabas, Juan Mari, que ya querría yo aquí una cultura laica a la altura de aquel discurso. Ya, yo estoy de acuerdo. O sea, que faltan... Ay, perdona, ¿te he cortado? No. No, yo estoy de acuerdo con ese discurso. Lo que pasa es que para que el mago no pierda ser mago, pues tiene que estar en los sitios. Y yo, sinceramente, no me gusta señalar a la gente, pero durante mucho tiempo en Madrid, que es lo que conozco, porque es a donde vivo, pues el actual obispo que teníamos, Rocco, vamos, yo no creo que conociera los barrios obreros, y los hay, ni tuviera reuniones con esas que dices. Hombre, yo ahora estoy optimista con Osoro, o sea que le veo que va a visitar a los curas, a las monjas que viven en la Ventilla sin monja. O sea que yo estoy de acuerdo, pero si no vas, o sea, esto es recíproco. O sea, si tú no visitas los barrios y no conoces, pues te engañas. Si tú eres un inmigrante que no piensas que tienes que defenderle fundamentalmente porque es un ser humano y no hay una declaración sobre ese tema y apoyo y condena de actitudes que se estén dando racistas o xenófobas, pues claro, pues eso, ¿qué quieres que te diga? En otro mundo. Yo estoy de acuerdo que no podemos tratar todo ahora, Juan Mari, porque es muy complejo. Y es verdad que la sociedad, incluso de Pablo VI, de los años 70, bueno, mi sociedad de los años 70 no tiene nada que ver con la de ahora. La juventud de ahora tiene otra problemática y que es diferente a la que yo tenía en los años 70. Bueno, es verdad, y eso también merecería mucho coloquio de cómo ha cambiado. Hay temas nuevos, como pueden ser temas ecologistas, etcétera, que en mi época eso no entraba, entraba la democracia y la libertad, y contra eso nos uníamos con quien fuese, y la Iglesia jugó en ese momento un papel importantísimo desde mi punto de vista para la transición. O sea, pero si después lo que ha habido pues es sacerdotes que relativamente la Iglesia pues ha estado un poco con los ricos, diríamos, ya no con derecha e izquierda, aunque normalmente, pero hay ricos también de izquierda, pocos, pero los hay. Pero el planteamiento ha estado con las sociedades ricas, o sea, les veías en los sitios de poder, no en los sitios en donde tal. Bueno, pues eso la Iglesia tiene que cambiar. Si la única manifestación, me dirijo a ti porque lo has dicho, son los que aparecen en la prensa de derechos de prepotencia y de poder, pues efectivamente, en una sociedad nueva en donde no conocen... No hay un enemigo, todos contra Franco, porque eso no existe, pues claro, se separan. O sea, que yo estoy de acuerdo con el discurso. Ahora, yo quería hacer una pequeña observación, que la Iglesia española actual tampoco está con los ricos. Bueno, no, yo tengo muy buen criterio. Yo he sido obispo de Navarra tú has sido un caso, te digo, para los de procedemos de movimientos católicos y de izquierdas, tú eres un caso excepcional, como algunos otros. Todos los pueblos de Navarra. Yo sí, y donde se han marchado el médico, el maestro, todo el mundo, el único que queda es el cura. No, claro, visitando a los viejecitos. Y misioneros, etcétera. Y yo creo que Caritas está haciendo un papel muy importante, pero Caritas es la Iglesia. Bueno, pero también hay que ver los problemas que está teniendo algunos miembros de Caritas con la Iglesia. Caritas es tan Iglesia como el Sagrario. No se puede separar. Eso es decir, a mí en la Iglesia, la Caritas sí, pero el obispo no puede ser. El obispo que apoya a Caritas sí, pero es que hay obispos que no apoyan a Caritas. Fuera. Juan Mari. Juan Mari. Quisiera... Si me permite que cerremos y luego si acaso abrimos, ¿vale? Solo No dos. mucho tiempo, eso Solo también tres aviso, palabras.
Solo 3 palabras. En nuestra Iglesia falta gravemente, desde hace años, un laicado preparado, comprometido, y para que esté comprometido, los obispos les tienen que comprometer. No hay en esta sociedad nuestra actual posibilidad de que la Iglesia tenga una presencia importante en la sociedad si no hay un laicado fuerte. No hay curas y los curas que estamos somos viejos. Y aunque haya jóvenes y viejos, no entramos en la sociedad porque no. Un laicado absolutamente necesario. Segundo, se nos ha escapado el mundo cultural. Basta ir a las librerías, no hay un libro de tema religioso. Vais a FNAC y no hay nada. Y cuando pone religioso está hablando de esoterismo. Y en otras librerías lo mismo. Esto es gravísimo. Es gravísimo que cuando Juan Pablo Fusi, por quien tengo una enorme estima, no me acuerdo exactamente el nombre, gracias el apellido, Luis Talvez, un hombre de Barcelona interesantísimo que ha escrito 3 volúmenes hermosos sobre la cultura en España en los años 60 y 70. No aparece un católico. No es verdad, no es verdad. Cuadernos para el Diálogo y otros bastantes instituciones y personas eran de cultura fuerte que escribieron cosas interesantes. Pues no aparece ninguno. Y finalmente, y esto es un acto no de propaganda porque no tengo acciones, pero me parece fundamental, para conocer a Pablo VI y para conocer la realidad actual, los católicos españoles y sobre todo los no católicos debieran de leer mucho más Vida Nueva. Estoy convencido. Oye, si me permite, Religión Digital, Eclesia, Alfa y Omega, más que nada porque están aquí. Yo no he dicho otros no, pero Vida Nueva aquí, todos esos no existían. Claro, no, pero mira, ahí está Silvia Rozas, Jesús Bastante, Ricardo Benjumea. Ahí está el director Bueno, en cualquier caso, quedan cosas, ¿no? Quedan cosas por decir, pero usted ha expresado su interés por intervenir, entonces, si me permite. Tenemos un tiempo limitado, porque el tiempo es limitado, esta mesa se tiene que disolver y convendría que nadie se levantara antes de tiempo, pues que nos podamos levantar todos al mismo tiempo. No tenemos más de 10 minutos, no más de 10 minutos. Si usted es tan amable y es breve, porque claro, si empieza usted va a empezar alguno más, entonces si es breve en su intervención, se lo agradezco. Y en 10 minutos tenemos que disolver, o cerrar, mejor dicho. Perdón. Gracias. Brevemente. Gracias, Paquita. Yo era cura de Entrevías en aquellos años. Comíamos todos los días con el padre Llanos porque en San Carlos Borromeo no daba para nada. Bueno, pero es que vosotros erais otra casta. Es que las izquierdas de entonces bebían en nuestras fuentes, se reunían en nuestras sacristías, dialogábamos, pero estos intelectuales baratos de izquierda, hechos en la burguesía de la democracia, esto no son lo mismo. Es que, como ha dicho Fernando, es que no saben nada de nosotros, pero no quieren saberlo. Vosotros sí. Había una capacidad de diálogo entre nosotros y vosotros. Pero ahora a estos, ¿qué les vas a enseñar? Si no lo quieren. Yo he llamado muchas veces a la puerta cuando todavía no han tenido el poder. No me responden. No les interesa. Porque los curas que hemos vivido toda esa transición y hemos estado con Tarancón, el día del concilio, la final del concilio me la tragué yo. Era un plumilla que estaba allí en la sala de prensa española. Porque entonces llevaba Luz y Vida, que era el único medio que teníamos. Pero es que ahora los jóvenes de la izquierda actual no quieren ningún diálogo. Nos han cerrado la puerta. Y díselo de nuestra parte, que algunos hasta invitamos a comer si hace falta.
Perdona un segundo. Sí, No, sí, sí. yo he dicho que el mundo ha cambiado y que los jóvenes, bueno, incluso tus hijos piensan de otra forma tan diferente a ti, incluso en la forma de trabajo, etcétera. O sea, yo empecé a trabajar de pasante con Cortezo, que luego falleció, pagando 4.000, me pagaba 4.000 pesetas y yo estaba encantada de regalarle las plantas. Me parecía tal. Y yo a mi hijo ahora, bueno, y a más jóvenes, no le puedo decir que me busque bibliografía porque piensa que le estoy haciendo... explotándole. O sea, ha cambiado el mundo. Y la gente joven que tú dices, claro que no le interesa, pero habrá que cambiar nosotros con respecto a ellos, intentar también escucharles y saber cuáles son sus problemas. Si no te abren la puerta, invitarles a comer un día, a lo mejor te van porque tienen curiosidad. Yo lo que veo es que esto es un revival que nos ha emocionado a todos. Yo soy de la generación también del laicado de los años 70 y me ha puesto muchas cosas desde la perspectiva encajadas, pero yo creo que todo se basa al final en la actitud. Todo se basa en la actitud. ¿No me oías, Fernando? Porque ¿cuántos cristianos conocen el Concilio Vaticano II? ¿Cuántos cristianos creemos y vivimos el amor? ¿Creemos en lo que estamos diciendo? O sea que por ahí va un poco. Y ahí sí que creo que desde ahí podremos seguir dialogando en esta sociedad crispada. Bueno, pues fijaros cómo está Cataluña. Yo cuando a veces me piden que vaya a hablar a las parroquias y demás de nuestro apostolado desde las prisiones, que es el mío, digo, y me dicen, no vienen jóvenes. Digo, no me extraña. No me extraña. Hay que vivir desde una actitud de autenticidad y de fe. Y yo creo que eso es lo que tenemos también que renovar. Muchas gracias, María. Teresa, lo siento, José Alberto, pero no tenemos más tiempo. A mí, muchas gracias por este coloquio, me ha sugerido muchísimas ideas, pero yo creo que una de las cuestiones más claras la ha dicho la BOA. En los últimos años del pontificado de Pablo VI, la Iglesia se desafeccionó a los seglares, por lo menos a los españoles, que es a los que yo puedo conocer. ¿Quiénes de la izquierda conocen el concilio, los textos del Concilio Vaticano II? De mi generación, todos. Los leíamos con un entusiasmo digno, hoy diría, un poco tristemente, de mejor causa. Por un lado. Pero al final, la Humane Vitae de Juan Pablo II, desde luego a las mujeres, nos indicó que si nos habíamos hecho ilusiones de tener algo de voz y algo de voto dentro de la Iglesia, con la Humane Vitae nos borraban de nuevo, nos echaban al infierno. Y luego, digo el testimonio de la BOA porque ha dicho, ¿qué obispos había en España? Los de antes de la guerra, los del concilio y los nombrados por Juan Pablo II. ¿Quién ha hecho más por borrar la memoria del concilio que la propia Iglesia de Roma? Les pregunto a ustedes, yo no voy a dar respuesta, pero creo que ha sido la propia Iglesia de Roma la que ha apartado todas las cuestiones del concilio. Volver a ello ahora me parece francamente difícil. El Papa Francisco efectivamente se está ocupando, como con la Laudato Si, de temas que nos conciernen a todos y no solo a la Iglesia. La Iglesia tiene problemas gravísimos, todos los conocemos, y los tendrá que resolver. Y los tendrá que resolver ella en colaboración con el resto de la sociedad y con el poder civil. Pero también la Iglesia, una de las enseñanzas del concilio es que la Iglesia tiene que ser hermana de la sociedad, no prepotente, no con un estatuto político, económico, jurídico diferente del resto de la sociedad, no con privilegios jurídicos, políticos y económicos. Si sigue siendo esa la actitud de la Iglesia de cristiandad, pues me parece que va a ser muy difícil que el resto de la sociedad se sienta con intereses comunes con la Iglesia católica, no hablo de otras iglesias. Muchas gracias, Teresa. Yo quería, lo siento. es una contestación a una pregunta.
los laicos se han ido, los laicos les han echado. O sea, una de las grandes cualidades de Pablo VI fue contar con los laicos. Las asociaciones de apostolado seglar entonces vivieron su edad de oro, diríamos, se ha dicho aquí también. A partir de la muerte de Pablo VI, expulsados. Es decir, las asociaciones de la Acción Católica se ha hablado, a las congregaciones marianas nos pasó algo parecido. La mayor parte de los movimientos fuertes, en los últimos 20 años, lo que yo veo es que la Iglesia quiere, dicho sea con todos los respetos, laicos domesticados, que vayan a la plaza de Colón a protestar contra el aborto, con Rouco delante. Es decir, yo creo que el papel triste de los laicos actuales, en gran parte, es responsabilidad de estructuras eclesiales que se han preocupado de sacarlos, sobre todo a los laicos más o menos críticos. Bien, muchas gracias. Es bueno que nos quedemos con muchas cosas por decir, ¿no? Porque, bueno, nuestra vocación y el propósito es congregar para poder seguir hablando, de manera que lo seguiremos haciendo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Paquita, gracias, don Fernando, gracias, Juan Mario, y por supuesto, muchas gracias, don Ginés. Y cerramos aquí. Lamento que no podamos tener más tiempo. Muchas gracias a todos.